Vamos a leer en Gálatas capítulo 2, que estamos viendo el evangelio diferente, un evangelio que está maldecido de parte de Dios. Entonces en Gálatas capítulo 2, verso 1, dice así: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que espiaban nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que hayan tenido reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de persona. A mí, pues lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefá y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles judaizar? Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Uno hace un comentario por lo simple, nada más, pero la palabra de Dios es clara. Y el que no la puede ver, y bueno, porque no tiene la luz del Espíritu Santo. Como el Señor dijo: a vosotros es necesario saber las cosas del reino, más a ellos por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyan y se conviertan. Es decir, que hay una elección de parte de Dios. Y Dios ordena las escrituras, y las escrituras son reveladas por el Espíritu Santo. Los otros nada que ver con... Han salido 500 religiones de la Biblia, pero es clara la palabra de Dios. El verso 1 dice que él subió a Jerusalén después de haber pasado 14 años. Pero en el verso 2 dice: pero subí según una revelación. Es lo que te quiero decir, que el reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios nunca fracasó, el reino de Dios busca lo suyo y busca sus ovejas. Y los siervos de Dios se mueven conforme a revelación, conforme a la voluntad del Espíritu de Dios y de la palabra. Aún ni ellos saben. Mejor, cuando Pablo salió a evangelizar, iba a agarrar para Asia y le mostraron que tenía que ir para la parte de Europa, lo que sería el Imperio Romano, bueno, toda esa zona.
Entonces lo que tenemos que entender es que todo es por revelación, para eso se te da el Espíritu Santo. Eso te lo he explicado en 1 Corintios capítulo 2. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura y se han de discernir espiritualmente. Entonces, bueno, termina 1 Corintios capítulo 2 diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ahí está la diferencia entre ser, qué sé yo, católico, mormón, pentecostal, bautista, o de cualquier iglesia y de cualquier religión. Acá se trata de ser hijo de Dios, y el único que hace hijo de Dios es Dios. Claro, yo no puedo hacerme hijo de Dios por mí mismo. Y cuando sos hijo de Dios, y coloca el Espíritu Santo. Y colocar el Espíritu Santo y ya tenés conocimiento. Acordate que el conocimiento, ya te puse un ejemplo, pero vos te vas a Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios le prohibió que comiera del árbol. Pero cuando ellos desobedecieron, ¿qué pasó? No empezó el diablo con un pizarrón, empezar a enseñarle, mirá, ustedes están desnudos, eso no es así. Bueno, el hombre perdió su inocencia, como un niño, ¿viste? Que vos te vestís delante de un niño cuando es chico y no sabe nada de nada, pero ya cuando es grande tiene conocimiento. Bueno, ese conocimiento no vino porque el diablo empezó a explicarle, no, es un espíritu. También el conocimiento de Dios viene por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el espíritu del hombre, sí. Sabemos las cosas del hombre. Al hombre no le tenés que enseñar que le guste un buen coche, una buena casa, una buena vacación, una hermosa ropa. No, eso no lo tenés que predicar, porque ya está en el hombre ese conocimiento. Pero el conocimiento de Dios viene por su espíritu. Y aquí vemos al apóstol que sube por una revelación. Dios le dijo que subiera. Ahora vemos que acá dice en el verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a esclavitud. Bueno, ahí vemos los falsos maestros. Te lo dice el Espíritu Santo, no te lo dice. Muchas veces la gente, yo no entiendo nada de este mundo con sus cosas. Te lo dice el Espíritu Santo. Falsos hermanos que, dice, falsos hermanos introducidos a escondida, es decir, viste, como que medios ocultos, viste, pero están haciendo la obra del diablo, no la obra del Señor. Falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad. Hermano, a libertad fuiste llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Entonces, esa libertad que tenemos en Cristo, nosotros somos los hijos de Dios. Todo aquel que ha aceptado a Cristo y que ha creído que en base a su muerte y resurrección Él es justificado gratuitamente. Se cansa la escritura, aún en Apocalipsis, el que tiene sed venga y beba gratuitamente. Apocalipsis capítulo 21. Gratuitamente. No es que tengas que pagar algo o hacer favor o ser esclavo de alguien. No. Vos no sos esclavo, sos un hijo de Dios. Ahora dice que ellos querían reducirnos a esclavitud, es decir, bueno, ya empezar a cumplir mandamientos, ¿viste? Ya te traían otra vez de nuevo a ese maldito evangelio, porque lo maldice Dios 3 veces, el evangelio por obra y por gracia, por la cual, ¿viste? Ellos son esclavos, están bajo la libertad que el sacerdote le vaya a dar. Y mueren, y como ellos mismos dicen, ni el Papa sabe si es salvo. Ustedes son unos arrogantes, se creen que son salvos por gracia. Claro, viva la pepa. Bueno, es la mente humana. Y estos son los que te reducen a esclavitud. ¿Por qué? Porque dependes de él. Si ellos no intervienen, vos no sos salvo. Aparte que tampoco sos salvo, vamos a decir la verdad, porque si Dios te maldice 3 veces, ¿de qué salvación me estás hablando?
Pero ellos te tienen ahí, entonces sos como un esclavo, siempre chupándole las medias a ellos, viendo, a ver. A mí me murió un hermano mío. Y la mujer era tendencia católica, ¿viste? Pero no van nunca a ningún lugar. Y mi hermano más o menos parecido. Y bueno, uno respeta en la familia. Vos viste, el Señor tiene una familia ahí hablando de los hijos de María, de la Virgen María. Cómo te lo presenta la palabra de Dios. Y bueno, ninguno de ellos creían en él. Pero bueno, mi hermano nunca lo vi ni en esta iglesia ni en la otra. Y bueno, y entonces como era tendencia católica, llamaron un cura, el cura vino, rezó, y no sé qué otras cosas hizo. Ay, salieron todos contentos como si ya está, ya lo metió en el cielo. No, en serio, esto es locura, locura, locura. Entonces la palabra de Dios te muestra acá la palabra del Señor. Dice que ellos quieren reducirte a esclavitud. ¿Para qué? Y para que vos, es como un drogadicto, ¿viste? Ya depende de la droga el día que no se la coloca. Pobre persona, ¿viste? No, no puede vivir. Bueno, para reducirnos a esclavitud. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. En ningún momento accedimos a someternos. Porque ellos, claro, viste, no, pero el hermano es bravo, el hermano no acepta la enseñanza, el hermano, punto. Una vez que recibió el Espíritu Santo, sos un hijo y tenés la misma capacidad que todos los demás, ¿por qué te van a reducir a esclavitud como si fuera un esclavo? Y nosotros no accedimos a someternos a ellos para que la libertad, para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Hay un texto que dice, compra la verdad y no la vende. Bueno, la podés vender porque viene, che, pero hermano, no podés sacrificar la verdad en aras de la amistad. Primero está la verdad, después está la amistad. No pelear. Porque dice que el que mata no conoce a Dios. Bueno, vos tenés iglesia. ¿A cuánta gente mató la iglesia católica? ¿A cuánto? Escuchame, cuando acá vino a América, que mataba a los indios, le afanaban el oro, ellos con el gobierno, ¿viste? Como dicen los sacerdotes judíos, nosotros no tenemos más rey que el César. Y lógico, el César representa al faraón de este mundo, el diablo. ¿Y cuántos mataron ahí en el tiempo de la Inquisición? Eso está en los libros de historia cuando vas al secundario. ¿Y cuántos mataron cuando entraron a, a la Tierra Santa? 40.000 personas, mujeres, niños, ancianos, un caos. ¿Y qué te dice la palabra de Dios? San Juan capítulo 16, verso 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que en mí no tengáis tropiezo. Os perseguirán, os azotarán en la sinagoga, que son los templos donde se predica la palabra de Dios. Dice, y os matarán pensando que rinden servicio a Dios. Che, tenemos que defender a Dios, ¿viste? Porque si no defendemos a Dios, esto es un desastre. Aparte que Dios ya está perdiendo la fuerza, ¿viste? Entonces nosotros tenemos que defenderlo, ¿viste? Entonces, bueno, vamos allá y matamos 40.000 personas. Venimos acá a América y, bueno, matamos a todos los indios. Bueno, ¿para qué quieren el oro? Sí, no, ¿viste? No, no lo usan. Llevémoslo para acá, para nuestra casa. Y en el tiempo de la Inquisición pasó lo mismo. Y bueno, y después va a pasar lo mismo. Andate a Apocalipsis capítulo 17 y 18. Seguramente que vas a decir, no, pero lo que pasaba que en ese tiempo vos viste, sí, bla, 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 eso no se lo traga. Mira, yo te voy a decir, hay poderes mucho más grandes que toda tu mente, que toda la raza humana. A ver si te ubicas. Ya ella fue comprada por el diablo y le pagó. Le dio gloria, le dio honra, ponía reyes, quitaba reyes, revistió todas sus paredes con oro. El diablo ya la compró y la pagó. Por lo cual, sí, habla de Dios como los judíos, pero no son de Dios. La historia, ¿qué tiene que ver la historia? Seguramente me vas a decir, eso pasó en otro tiempo.
Y nosotros, no, no me digas de otro tiempo, ahí hay un poder más grande que lo que vos te crees, un poder que quiso destronar a Dios. Y vos sos una pobre persona, ¿viste? Que abriste la boca y te comiste todo. Y vos decís que no, bueno, ya va a volver en Apocalipsis 17 y 18. ¿Por qué te crees que en Apocalipsis capítulo 17, cuando el ángel lo lleva y le muestra la gran ramera que prostituyó al mundo entero, dice, yo cuando la miré quedé asombrado con grande asombro? Y claro, ¿cómo no va a tener grande asombro si la que está para salvación resulta que está para condenación? Yo te hablo de esto, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente sincera ahí y Dios te dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 4 que tenés que salir de ahí. Y ya cuando estás ahí, en Apocalipsis 18, es porque no has sido arrebatada. Y ahí te quedás junto con el sacerdocio judío, lo mismo. El sacerdocio judío y el sacerdocio cristiano lo mismo. Entonces acá dice, ni por un momento accedimos a someternos a ello. Ahora dice, para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Pero lo que hayan sido en otro tiempo, dice, a mí nada me importa, porque Dios no hace excepción de persona, pues a mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Y qué te comunicaron? Vos acá lo tenés a Jacobo. Jacobo, hermano del Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, te dice que también el Señor resucitado se le apareció a Jacobo. Y Jacobo es hermano del Señor. Y te vas a San Juan en el capítulo 7 y Jacobo no lo defiende, al contrario. Y Jesús le dice, la verdad, mi tiempo no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está sobre su cabeza. Bueno, y acá Jacobo también estuvo en Hechos capítulo 15, cuando se juntaron todos y quedó bien claro que a los gentiles no tenían que ponerle nada, pero a los judíos tampoco tenían que ponerle nada, ¿eh? Esto cuando vos hablas del evangelio de la circuncisión. Incircuncisión significa ir a los incircuncisos, que son los gentiles, e ir a los, pero no a predicar otra vez la circuncisión, ni todas esas historias, ni crear un sacerdocio o un sumo sacerdote. Toda esa historia de Israel te la pasaron a vos. Y por eso se juntan al final de los tiempos. Se junta el sacerdocio judío y se junta el sacerdocio católico. Y ellos reciben al anticristo. Como dice en San Juan capítulo 5, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Y bueno, esa es la historia. ¿Qué conocimiento tienen? A ver, el mismo conocimiento que cuando el Señor estaba acá con los apóstoles, estaban ahí adornando los monumentos. Después te hacen un monumento y una estatua, ¿viste? Con las estatuas andan bien ellos. Cuando estaban en vida, a Jeremías y a los profetas los torturaban, los encerraban y no los mataban porque Dios ponía la mano. A algunos, a otros los mataban. Y entonces ellos decían, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de los profetas, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de ellos. ¿Y qué le dice Jesús? Vosotros mismos dais testimonio que sois hijos de aquellos homicidas que mataron a los profetas, y vosotros llenáis la misma medida. Si ellos también te dicen, no, nosotros no, de eso que mataron a los indios, no, de la Inquisición tampoco, no, de lo que mataron a los sabios tampoco, no, de los que mataron a 40.000 personas ahí en la Tierra Santa tampoco, no, nosotros no hubiéramos estado en ese tiempo, y ustedes son lo mismo. Sí, ustedes son lo mismo. ¿Y qué te crees con el poder que hay ahí? Por favor, si hay un poder más grande, impresionante. Ya te compró. ¿Y cómo te va a libertar Cristo? ¿Con un evangelio diferente? Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Y se lo dijo al sacerdocio. ¿Mm? Nosotros no somos esclavos de nadie. Un padre tenemos, que es Dios. Ah, sí. Si fuera de Dios, a mí me amarían. El mismo espíritu que está en el Señor está en el creyente. No hay un espíritu contrario que te aborrecen y no saben por qué te aborrecen. ¿Sabes por qué te aborrecen? Es porque está el espíritu del otro y el otro te conoce. Y entonces el Señor le dijo,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo queréis hacer. Él es un homicida y no ha permanecido en verdad, porque es padre de mentira. Y a vosotros que os digo la verdad, ¿por qué no la podéis oír? El que es de Dios, la verdad de Dios oye. Punto, se lo dijo al sacerdocio. Y ese sacerdocio todavía está ahí. Ellos son los capos. Ellos creen que defienden a Israel. Pero ellos van a condenación eterna. Israel será restaurado. Hay un remanente fiel. Pero, como dice Isaías, si los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, tan solo el remanente. ¿Y sabe lo que significa remanente? Lo que queda de todo, lo que queda. Un pequeño grupo. Son pocos los que se salvan. Entonces todo eso lo tenemos que entender en la palabra de Dios. Y a mí lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa, se acabó. Y acá tenés un hijo de Dios, con capacidad. Dios es un juez. Y lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Ya basta ya con hacerle estatua y chuparle las medias a todo. ¿Qué espíritu recibiste? Y la palabra de Dios la tenés que defender. Que aquel fue esto, que aquel fue... Eso para el mundo. Eso para el mundo, pero no para los hijos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, pero lo que tenía reputación de ser algo, en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de persona. A mí, por lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y si toda la revelación la llevó Él, ¿y por qué la llevó Él la revelación? Porque la gracia fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A ese mismo espíritu que Dios puso, pero Él le puso su alma, su corazón, todo su tiempo. Por eso obraban poderes y hablaba con el Señor. Y Él comunicó toda la doctrina a la iglesia verdadera. Ahora fíjate lo que dice acá. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Y ya se apartaba cuando vinieron algunos de parte de Jacobo. Jacobo que estaba de acuerdo, pero parece que ya después, viste, empezó la presión de grupo y ya también, viste, como que los gentiles era cosa sucia, viste, y a ellos son el pueblo de Dios. Por favor, el pueblo de Dios con una Jerusalén terrenal. Pero los cristianos o los hijos de Dios con una Jerusalén celestial. Hay una diferencia como de aquí a Alfa Centauro. Y ahí en la Jerusalén celestial que queda suspendida, que baja del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido, queda entre el cielo y la tierra. Y ahí suben porque ya no tenés este cuerpo y tomas un avión. Ahí subís porque tenés cuerpo de resurrección y haces así y estás en cualquier lugar, en tercer cielo, qué sé yo, en el lugar que vos quieras, está. Y entra lo que están anotados en el libro del Cordero. Y acá sigue la Jerusalén celestial, sí, por supuesto. Pero los hijos de Dios tienen autoridad sobre todo. Una cosa es ser hijo de Dios, a ver si lo entendemos. Otra cosa es ser amigo. Y eso te lo enseña Juan el Bautista, el último profeta. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Y cuando Jesús habla de Juan el Bautista, el más grande de la boca de Dios, para ellos era un loco que vivía en las montañas, se la va de creyente, pero no participa con nosotros en las Pascuas. Qué asco. Entonces, festejemos la Pascua, pero no le matemos en la Pascua, le tenemos que matar antes. El Dios que hablan, el Dios que escupen, el Dios que hablan es el Dios que crucificaron. El Dios que habla, ellos lo rechazaron. Y nosotros no tenemos más rey que el César. Y el César representa al diablo. Y se quedan con el diablo. Y acá Pedro lo reprende cara a cara porque era de condenar. Y no dice Pedro, no, pará. Tened cuidado conmigo, flaco, porque yo soy el superpapa. Entonces a mí tenés que respetarme. Pedro no es eso. Entonces
Tenés que ver qué es lo que dice Pedro, y tenés que ver qué es lo que dice la Virgen María, y tenés que ver todo eso y te vas a dar cuenta que está todo al revés, papá, lo tienen todo al revés, y esto te lo digo para que escapé, podés escapar ahora, y si no crees, bueno, ya cuando veáis que todas las cosas ocurren, tenés una segunda opción, escapar. Apocalipsis capítulo 7, verso 10, hay una multitud de toda lengua, pueblo y nación, con vestimentas blancas y con palmas en la mano, alabando al Señor y diciendo, la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Y un anciano le pregunta a Juan, ¿quiénes son todas estas personas? Señor, le dice el apóstol Juan, tú lo sabes. Y le dice el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus pecados por medio de la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono. No, no están delante del trono porque son mormones, testigos de Jehová, católicos. No, no, porque han aceptado el sacrificio de Cristo, pero con el evangelio diferente, no. El evangelio diferente, son salvos por gracia y por obra. Dios te maldice 3 veces. A ver si algún día lo vas a entender. Y con una maldición de Dios que va a estar allá en el trono. Por favor, vas para abajo, vas para abajo. Así que dejate de agradar a los hombres, como te enseña acá. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vos tenés que agradarle a Cristo y predicar lo que Él predica. Para eso está esta palabra, escrita por el Espíritu Santo, a menos que vos creas que la Biblia es un libro más como los del mundo. Entonces ahí lo reprende a Pedro. Pedro reconoce que Dios le ha dado mucha sabiduría a Pablo, dice, de los cuales hay cosas que difíciles de entender, como diciendo, para yo tampoco las caso. Bueno, son dones, son dones. Entonces aquí vemos esta situación. Pero también dice en el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, verso 18. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dios destruyó ese sistema, pero la serpiente, chicos, pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, total. ¿Cuál es el problema? Pueden comer. Y ahí está. ¿Por qué te crees que en Apocalipsis, en el capítulo 2, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, que Dios le habla que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, un montón de cosas, pero también la reprende, pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete. Pero después le dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Y las obras de los Nicolaitas, Nico significa conquistador, laico, pueblo de Dios. Es decir, la invasión del sacerdocio, ya el mismo sacerdocio judío, pero no, ahora hemos aceptado a Cristo, pero che, con Moisés no lo podemos dejar de lado, todo de la mente. Moisés es un siervo de Dios, pero la casa es de Dios. Te lo explica la Escritura también. Ahora bien, ahí te dice, la primera iglesia, Éfeso, la iglesia de los apóstoles, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Dios los observa, se la van de apóstol, pero predica un evangelio diferente. Dios los maldice. No, con un evangelio maldito no vamos a ayudar a nadie. Y ahí dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero te vas a la tercera iglesia, ahí en Pérgamo, y te dice la palabra de Dios en el verso 15. Y tienes esto, que retienes ahí los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Ya en Éfeso era obra,
Ya se querían meter y querían llevar la iglesia a que tuviera sacerdote y sumo sacerdote, igual que Israel. Sí, aceptamos a Cristo, pero tienen que ser de Moisés también, ¿viste? Y ahí quieren meterse con las obras, con esa perversia sacerdocio y sumo sacerdote. Pero resulta que lo que era obra en Éfeso ya era doctrina en Pérgamo, que sería la tercera iglesia. Entonces, fíjate vos, entonces ya doctrina significa como algo que Dios requiere, ¿viste? Como algo que Dios requiere. Y no es así. Dios tiene un pueblo libre. Y los hijos de Dios no necesitamos chupamedia ni que robes a nadie. Con un solo mensaje recibieron el Espíritu Santo y listo. No tienen que chuparle las medias a nadie. Punto. Entonces todo eso lo tenéis que entender. Ahora dice el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y bueno, si antes con Moisés tenías que guardar la ley, la cual nadie guardó. Por eso te dice el Espíritu Santo que es un ministerio de muerte para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley nadie será salvo. ¿Mm? Pero te dice ahí en Romanos capítulo 3, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Y termina Romanos capítulo 3 diciéndote, concluimos pues, como diciendo, ya basta ya de tanta estupidez. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero no, ya aparecieron los devotos de Israel, pobrecito, si no fuera por Moisés ni existiría Israel. Entonces ya basta ya de todo eso. Si Dios lo permite, seguiremos con este estudio en la palabra de Dios. Yo te digo que la iglesia se reequivocó también, ¿eh? Bastante mal enseña. Porque si vos te vas a Hebreo en el capítulo 10, ahí te dice en el verso 19, así que, pues, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, sos un siervo de Dios, sos un hijo de Dios, vale más que todos los títulos de apóstol, profeta, pastores y maestros. Bueno, yo soy evangelista y también enseño la palabra de Dios. Pero mi título no es mayor que el título de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Y quién soy yo? El más piojoso de todos. Y si no aprendes a ser humilde, no vas a ir a ningún lugar. Entonces son hijos de Dios. Así que hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la fe en Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su sangre. Entremos pues. Entonces es como que Dios te da un celular y vos hablas con un hermano desde Mendoza a Buenos Aires. No necesitas los chasquis que antes salía uno de San Rafael, iba a Alvear, de Alvear a Realicó, de Realicó cambiaba de caballo, iba, qué sé yo, hasta General Villega, de General Villega cambiaba los caballos, llegaba, qué sé yo, más allá. Entonces demoraba 2 meses entre comunicarte con tu pariente. Nada, te dan un teléfono, va, pum, y hablas con cualquier persona. Y cuando Dios te da el Espíritu Santo pasa lo mismo, no sos un chupamedia. Dios te da el Espíritu Santo y tenés entrada al lugar santísimo, donde está el Señor sentado a la diestra de la majestad de las alturas, el sumo sacerdote que intercede por su pueblo. Vos sos un hijo de Dios, no un esclavo del sistema religioso. Pero bueno, y la libertad la podés encontrar en cualquier lugar. Doblar tu rodilla en tu casa, pedirle perdón a Dios por tus pecados y hablar con Él. Si Él es como el oxígeno, lo respirás en cualquier lado. No necesitas chupamedia. No necesitas religioso, necesitas hijo de Dios para engendrar hijo de Dios. Entonces, bueno, que el Señor te bendiga. Lo seguiremos viendo todo esto porque es terrible. Habiendo una salvación tan grande, el diablo la cambió. Come del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y a dónde vas a ir?
por hacerle caso a los hombres. ¿De quién sos vos, ministro? ¿Sos ministro de Cristo o de las instituciones? Bueno, que el Señor te bendiga. Ojalá que escape, porque no le deseo a nadie lo que vieron. Ojalá que los incrédulos terminara todo en el cementerio, pero en el cementerio ahí comienza cuando partí de este mundo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de estos juicios. Hebreos 9:27. Hebreos 2. ¿Cómo escapará el hombre que descuide semejante salvación? Que el Señor te bendiga.